Bien, pues aquí lo tenemos. Mientras hago el unboxing os voy contando un poquito qué ha provocado que haya hecho esta compra, ¿vale? Así que vamos a... que por cierto, tengo aquí más cosas, ¿eh? Una funda, ya os digo, de esas baratitas. Y el Apple Pencil Pro. Vamos abriendo esto, que fijaos la hora que es. Son las 5 de la tarde, yo suelo publicar el vídeo a las 7, no me da tiempo a hacer unboxing, pruebas, primeras impresiones. Por eso estoy trayendo el vídeo al día siguiente de grabar este unboxing. Vamos a abrir por aquí. Y sacamos la cajita. Quitar esto. iPad mini con el chip A17 Pro, versión Wi-Fi, 128 GB, color blanco estrella. Y ahí tenemos la tablet. Tenemos un par de cositas. A ver. Documentos en italiano, en español, en francés, Deutsch, alemán, en portugués. Habéis visto, vuestro geek es un poquito políglota. Tenemos este cable. Ya tengo uno, o sea, con su adaptador de corriente y demás. Este, de hecho, lo voy a dejar aquí. Vamos a ver, a sacarlo. Qué chiquitín. Me hace mucha gracia lo chiquitín que es. Hace muchísimo tiempo que no tengo un iPad mini. Creo que el último que tuve fue el de segunda generación, si no recuerdo mal. Podrían haber ajustado un poquito más los marquitos y demás, pero bueno, he pillado una funda del iPad mini de sexta generación, porque en teoría el diseño no cambia. Así que quiero pensar que esta funda debería valer. A ver. A ver. Perfecto. Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto creo que va aquí sin ningún problema. Perfecto. Bueno, pues este iPad lo vamos a usar dos personas en casa, mi chica y yo. Y bueno, ahora os cuento un poquito todo. Color blanco estrella, como habéis visto en el unboxing, en el cual he tenido que meter la funda y el Apple Pencil Pro, porque si no se quedaba súper cortito y le faltaba como chicha. A mí personalmente me gusta bastante. Tenemos un sensor de huellas o Touch ID en la parte superior y se me hace raro por una parte porque hace muchos años que no uso algo de Apple con esta tecnología y hasta cierto punto cotidiano, porque por ejemplo el último teléfono que estoy probando, que es este Xiaomi Mix Flip, tiene un sensor de huellas en el lateral, es decir, no está en pantalla, es un teléfono plegable, por si no se había notado. Volviendo al tema del diseño, como digo, esto es cuestión de gustos, a mí me parece precioso. Como nota curiosa, ahora en la parte inferior de la trasera no leemos iPad, sino iPad mini, porque, a ver, a lo mejor por el tamaño quizás no te habías dado cuenta, ¿no? Hay una zona con imanes para el Apple Pencil, para que se quede ahí sujeto, y el USB-C ha mejorado para alcanzar velocidades de 10 gigabits por segundo por si tienes que conectarle alguna memoria externa. Y ahora voy a generar un poquito de debate en los comentarios. ¿Crees que el frontal debería haber mejorado? ¿Deberían, no sé, haber puesto una pantalla un poquito más grande en el mismo cuerpo? ¿O un cuerpo más pequeño con la misma pantalla en cuanto a la diagonal? Os leo. Pensaba que en esta nueva generación, bueno, de hecho, hasta hace un par de semanas no estábamos seguros de si habría una nueva generación, mejorarían ciertos detalles. Y la verdad es que no es un panel, pero esperas cosas como, por ejemplo, la tecnología OLED, no lo trae, como una mayor tasa de refresco, sigue teniendo 60 Hz, cuando ya todos los equipos que suelo probar, bueno, el 99% voy a decir, traen una tasa de refresco de 120 Hz, lo que ellos llaman ProMotion. Tenemos 8,3 pulgadas con resolución retina que resulta en 327 píxeles por pulgada. Y lo del tema de la tecnología del panel ya no solo es porque tiene negros más puros, profundos, el tema del contraste, no.
es el tema del brillo, porque nos quedamos en unos 500 nits que, a ver, yo estoy acostumbrado a un brillo muy superior en los teléfonos, en esto estamos de acuerdo, en casi cualquier producto que pruebo desde hace ya un tiempo tenemos un brillo superior. A ver, me encantaría tener un brillo superior, es cierto, debería traerlo, pero también para mi uso hay que reconocer que no voy a necesitar un brillo superior. Pero bueno, de nuevo aquí lo que os digo, Apple ha aplicado la ley del mínimo esfuerzo. También os digo que iPadOS para mí, aunque lo tengo desde hace un montón de tiempo, como tampoco he querido y he ido a profundizar mucho en ello, para mí es hasta cierto punto, esto va a sonar raro, un gran desconocido. Hasta ahora, porque me he propuesto que esta tablet sea el dispositivo que acompañe al smartphone que uso cada día. Ahora mismo lo que os puedo decir es que se mueve con soltura, que ofrece posibilidades que el iPhone, por ejemplo, no tiene, y que en unos meses con el despliegue en Europa de Apple Intelligence, antes en Estados Unidos y otros países, creo que puede llegar a ser la bomba. Además de, claro, tener actualizaciones por muchos años, que esto también me interesa. Nada más sacar este de la caja he dicho, ostras, abre las aplicaciones y carga el contenido, que eso es otra, un poquito más rápido. Esto evidentemente tiene que ver con el tema del procesador, el hardware de esta versión, que evidentemente va a estar más optimizado para una tablet nueva que para una tablet de hace ya unos 5 añitos. Y luego está el tema de la personalización, ¿vale? O sea, iPadOS, al igual que iOS, ahora pues ofrece la posibilidad de cambiar el tamaño de iconos, el colorcito. El Apple Pencil Pro para mí es un gran desconocido también, tengo que encontrar esos usos, esos flujos de trabajo. Tenemos que descargar todavía algunas aplicaciones, probarlas y demás. En mi caso, pues lo que he descargado es casi lo que se descarga en primer lugar cuando quieres darle un uso un poco más, vamos a decirle, artístico. De hecho, yo estoy acostumbrado a usar un lápiz siempre que tengo en mi bolsillo el Galaxy S24 Ultra. La verdad es que cuando he usado este teléfono, el Stylus, el S Pen, pues lo he usado muchísimo. La respuesta es muy buena, he visto a muchas personas crear cosas espectaculares en el iPad, así que bueno, si me acerco a ello será ya un gran logro y creo que va a ser uno de mis retos para lo que queda de año y de 2025. Por ejemplo, voy a tratar de crear las miniaturas o hacer parte de las miniaturas en el iPad. Deseadme suerte. El tema del audio me parece una cosa espectacular. De verdad, o sea, se escucha, tengo por aquí el vídeo preparado, muy, pero que muy bien. Voy a poner la canción que siempre os pongo, que es Can You See de Thomas Skildever. Y bueno, el sistema de audio que tiene, para lo finito y lo chiquito que es, el iPhone 16 Pro Max también es un producto que cuesta más del doble, suena más alto, pero para ser una tablet de este tamaño la verdad es que el volumen es más que suficiente y además con el volumen al máximo no distorsiona demasiado, así que un punto que me ha gustado. A nivel potencia la verdad es que no vamos a echar absolutamente nada en falta, es más, es que trae el procesador de los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, el Apple A17 Pro. Lo único que creo que la GPU está ligerísimamente por debajo, pero vamos, que es el mismo procesador. Benchmark, ¿vale? Para que nos quede un poco claro en qué cifras nos estamos moviendo, y son realmente imponentes. Creo que cojo precisamente no va a ir, dudo que eches en falta una mayor potencia. A ver, si lo necesitas, pues entran ya los modelos Pro. Contamos con 8 GB de memoria RAM necesarios para Apple Intelligence, que está por llegar, y versiones de 128, 256 y 512 GB. El procesador, como os he dicho, es el que montan los iPhone 15 Pro y Pro Max, un procesador A17 Pro de 3 nanómetros, con 4 núcleos de eficiencia a 2.11 GHz y 2 núcleos de potencia máxima que están cerquita de los 4 GHz. Y bueno, lo que os tengo que decir ya para finalizar es que no he notado en absoluto
un calentamiento excesivo, no he notado una carencia de potencia. La verdad es que en el hardware muy pocas pegas le podemos dar. Las cámaras, a ver, en una tablet yo no las uso nunca. De hecho, en el otro iPad creo que hice alguna foto un poco por probarlo y demás. Ya está, alguna videollamada sí que hice. Que por cierto, esto yo no lo entiendo porque me parece una cabezonería por parte de Apple que no la acabo de entender. Ya lo sabréis, los iPad ya traen la cámara en esta parte de aquí, para que al ponerlo así en horizontal, pues puedas tener una llamada que esté todo bien equilibrado. Lo siguen manteniendo ahí, o sea, no lo entiendo. ¿Por qué la siguen poniendo ahí y no la han cambiado aquí? Pues porque evidentemente en las líneas de producción habrían tenido que aplicar algún tipo de cambio, eso habría supuesto algún gasto extra y claro, aquí ya sabéis que si se puede ahorrar para sus bolsillos, si se puede ahorrar, mejor. No es mucha subida, son 50 euros, estamos hablando de 599 euros para la versión de 128 GB. Luego sabéis, como os he dicho, que hay una versión de 256 y otras de 512. Han quitado los 64 GB, lo cual creo que está bastante bien. Si es solo para, no sé, ver vídeos, leer, puede valerte, claro que solo si te gusta el tamaño. El iPad básico de 64 GB, que es menos potente porque tiene un chip A14, pero son 200 euros menos. Que no es perfecta, que tiene cosas que, ostras, Apple, es para dejarte un poco de lado. Pero bueno, esto es una toma de contacto, una especie de primeras impresiones. No sé si al final os acabaré trayendo una review propiamente dicha, porque no creo que vaya a cambiar o vaya a ampliar demasiado todo lo que os acabo de decir. Espero que os haya gustado el vídeo, tienes enlace de compra en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Chao.